Mi madrastra convenció a mi padre para que me excluyera de su testamento. Tu hija es inestable y malgastaría todo lo que has construido, insistió. Estuve sin hogar durante 3 meses antes de luchar para recuperarme. En el funeral de mi padre, el abogado reveló un segundo testamento. La sonrisa de mi madrastra se desvaneció cuando se reprodujo la grabación de seguridad de su habitación del hospital. No entiendo lo que dice. Debe haber algún error. La voz del abogado resonó en la funeraria mientras sacaba un segundo testamento, fechado justo un día antes de la muerte de mi padre. La sonrisa triunfante de Victoria se desvaneció al instante. La grabación de seguridad de la habitación del hospital de mi padre apareció en la pantalla del televisor, y 5 años de venganza cuidadosamente orquestada finalmente cerraron el círculo. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver a donde empezó todo, el día que lo perdí todo. Empezó con una simple carpeta de archivos fuera de lugar. No se suponía que debía estar en el despacho de mi padre esa tarde. Robert Matthews, director general de Matthews Enterprises, mantenía su vida laboral separada de su vida familiar. Una regla que se había reforzado desde que se casó con Victoria hacía 3 años. Pero papá me había pedido que recogiera unos documentos que había olvidado, dándome la llave de su despacho privado con instrucciones específicas de coger la carpeta azul con la etiqueta propuesta Rockwell, y nada más. Entonces lo vi. Una carpeta roja con la etiqueta Transferencia Caimán, asomando por debajo de la azul. La solapa se había abierto, revelando formularios de transferencia con la elegante firma de Victoria junto a nombres de empresas desconocidas, números con demasiados ceros y fechas que coincidían perfectamente con inexplicables caídas en las proyecciones de la empresa que había visto en los informes trimestrales. Me temblaban las manos mientras hacía fotos con mi teléfono. Las cantidades ascendían a más de $3,2 millones transferidos a cuentas en el extranjero. Mi madrastra, la mujer que había entrado en nuestras vidas tras la muerte de mamá, estaba desangrando sistemáticamente la empresa de mi padre. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente, Allison? Victoria estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre su blusa de diseño. Su sonrisa, normalmente perfecta, había sido sustituida por algo frío y calculador. Estas transferencias, dije, sosteniendo la carpeta, estás malversando fondos de la empresa de papá. Se rió, un sonido tintineante que siempre me había parecido encantador hasta ese momento. Realmente eres la hija de tu madre, ¿verdad? Siempre imaginando conspiraciones donde no las hay. Esto no es imaginario, insistí, señalando los documentos. Blue Water Holdings? ¿Por qué van los fondos de la empresa a una cuenta a tu nombre de soltera? La máscara de Victoria se deslizó momentáneamente, un destello de algo peligroso en sus ojos antes de recobrar la compostura. Son inversiones legítimas que tu padre aprobó. El hecho de que andes a escondidas haciendo fotos dice más de tu estado mental que de mis negocios. Papá tiene que ver esto. Sí, vamos a llamarlo ahora mismo. Sacó su teléfono, su voz cambiando a algo más suave, vulnerable. Robert, cariño, tú, tienes que venir a casa. Estoy preocupada por Allison. Sí, está en tu despacho, revisando archivos confidenciales. Sé que está haciendo acusaciones descabelladas. Tengo miedo, Robert. Me recuerda a cómo era su madre. La mención de mi madre, que había luchado contra la depresión antes de morir, fue un giro de cuchillo calculado. Para cuando el coche de mi padre llegó a la entrada 20 minutos después, Victoria se había transformado de criminal calculadora a madrastra preocupada, con ojos preocupados y una mano temblorosa presionada contra su pecho. Papá irrumpió en el despacho con la cara encendida de ira. Allison, ¿qué demonios está pasando? Papá, está robando a la empresa. Mira esto. Intenté entregarle la carpeta, pero Victoria la interceptó suavemente. Robert, creo que está teniendo algún tipo de episodio. Recuerda que el Dr. Winters mencionó que los antecedentes familiares pueden ser un factor. La expresión de mi padre cambió de la ira a la preocupación. Ally, ¿has estado tomando tu medication? ¿Qué medicación, papá? No estoy tomando ninguna medicación. ¿Ves lo que quiero decir? Susurró Victoria, lo suficientemente alto como para que la oyera. La negación es exactamente como empezó con Elizabeth. La cena familiar de esa noche fue terrible. Papá había insistido en que me quedara, preocupado por mi estado de ánimo. Victoria interpretó su papel a la perfección, la madrastra cariñosa preocupada por su hijastra problemática. Cada vez que intentaba sacar el tema de las transferencias, intercambiaba miradas con mi padre, que cambiaba de tema. He estado pensando, Alay, dijo mientras Victoria servía el café. Quizás deberías tomarte un tiempo libre. Céntrate en tu salud antes de meterte en la empresa. Mi salud está bien,
insistí. Papá, le prometiste a mamá antes de morir que yo tendría un lugar en Matthews Enterprises. He trabajado para esto, mi MBA, las prácticas, todo era para prepararme para esto. Victoria dejó su taza con un delicado tintineo. Robert, recuerda lo que dijo el doctor Harrison sobre el estrés como desencadenante. ¿Qué médico, papá? No he visto a ningún médico. Mi padre cogió la mano de Victoria. Alay, hemos notado algunos comportamientos preocupantes, la paranoia, los cambios de humor. El hermano de Victoria es psiquiatra, añadió. Recomendó a alguien especializado en casos como el tuyo. ¿Casos como el mío, papá? Te está manipulando. No hay médicos, no hay comportamientos preocupantes. Te está robando y te está poniendo en mi contra. El arrebato selló mi destino. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas en el momento justo. Igual que Elizabeth, susurró. Las acusaciones, la ira. Robert, tengo miedo por ella. 3 días después, llegó una carta certificada del abogado de mi padre. Me habían excluido de su testamento, me habían cortado los fondos fiduciarios y mi puesto en Matthews Enterprises se había aplazado indefinidamente. La carta citaba preocupaciones sobre mi estabilidad mental e incluía recomendaciones para varios centros psiquiátricos. Esa misma tarde, encontré las cerraduras de mi apartamento cambiadas. Mis llamadas a mi padre iban directamente al buzón de voz. Mis cuentas bancarias habían sido congeladas debido a actividad sospechosa, las tarjetas de crédito rechazadas. Incluso el sistema de seguridad de la casa de mi infancia ya no reconocía mi huella dactilar. Cayó la noche mientras estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de un restaurante abierto las 24 horas, buscando en mis contactos a alguien, a cualquiera, que pudiera acogerme. Pero Victoria había sido minuciosa. Los amigos recibieron llamadas sobre mi crisis nerviosa. La familia extensa se enteró de que estaba ingresando en un centro. A los antiguos compañeros de clase les dijeron que había tenido un episodio perturbador. Conté el dinero que tenía en la cartera, $43. Las primeras gotas de lluvia golpearon mi parabrisas mientras reclinaba el asiento del conductor todo lo que podía e intentaba ponerme cómoda. En menos de una semana, había pasado de viajar en avión corporativo a vivir en la calle, sin nada más que mi coche, 2 maletas y una acusación que nadie creía. No lloré esa noche. Algo dentro de mí se había endurecido en una resolución. Victoria me lo había quitado todo, mi padre, mi herencia, mi casa, mi reputación, pero había cometido un error crítico. Me había dejado viva para vengarme. La luz de la mañana se filtraba por las ventanillas de mi coche cuando me desperté sobresaltada, momentáneamente confundida por mi entorno. La realidad volvió a golpearme. Esto no era una pesadilla. Esta era mi vida ahora. Alicé mi blusa arrugada y comprobé mi reflejo en el espejo retrovisor. Se habían formado ojeras bajo mis ojos, pero no podía permitirme el lujo de parecer derrotada, no cuando necesitaba encontrar trabajo inmediatamente. La primera semana fue brutal. Racioné mis $43 para lo esencial mientras dormía en mi coche, aparcando en diferentes lugares cada noche para evitar llamar la atención. Me duchaba en un gimnasio abierto las 24 horas con una membresía de prueba. Lavaba mi ropa de entrevista en los lavabos y la secaba sobre el asiento trasero. Cada mañana, me ponía mi único traje profesional y me dirigía a cafeterías con wifi gratis para buscar trabajo y enviar solicitudes. En la segunda semana, mi coche se convirtió en un lastre, consumiendo dinero de gasolina que no podía permitirme. A regañadientes, lo dejé en el aparcamiento de larga duración del aeropuerto, cogiendo lo que podía llevar en una sola maleta. Esa noche, tragué mi orgullo y me registré en un refugio para mujeres del centro. ¿Primera vez? Me preguntó una mujer mayor llamada Grace mientras me mostraba un estrecho catre. Asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Guarda los zapatos debajo de la almohada y los papeles importantes encima en todo momento, me aconsejó. Y, cariño, cambia ese reloj de diseño por algo más barato antes de que alguien tome esa decisión por ti. Cambié mi reloj, un regalo de graduación de mi padre, por un reloj básico, algo de dinero en efectivo y un teléfono prepago. La transacción me pareció como vender otro trozo de mi antiguo yo, pero el sentimentalismo no me alimentaría. El refugio tenía una estancia máxima de 3 semanas. Utilicé cada minuto estratégicamente, como voluntaria en su oficina para mantener mis habilidades administrativas, utilizando su dirección para las solicitudes de empleo y estableciendo contactos con trabajadores sociales que conocían oportunidades temporales. Estás demasiado cualificada para todo a lo que te presentas, comentó la orientadora laboral del refugio después de revisar mi currículum. MBA de Wharton, prácticas en Goldman Sachs. ¿Por qué no aspiras a más?
No podía decirle la verdad, que la influencia de Victoria me había puesto en la lista negra de las empresas financieras de toda la ciudad. Cada entrevista terminaba de la misma manera, sonrisas educadas seguidas de correos electrónicos de rechazo citando candidatos más adecuados. Un entrevistador incluso había mencionado haber oído hablar de mis problemas personales, una clara referencia a los rumores de Victoria. Cuando se me acabó el tiempo en el refugio, reboté entre un motel de tarifa semanal y un programa de sótano de iglesia, tomando trabajos ocasionales para sobrevivir, trabajo temporal de oficina, inventario en tiendas minoristas, incluso pasear perros para ejecutivos ocupados. Cada cheque de pago se destinaba a mantener las apariencias, mantener mi servicio de telefonía móvil, lavar en seco mi traje de entrevista, imprimir currículos en papel de calidad. 74 días después de mi nueva realidad, estaba tomando un café en un restaurante, alargándolo para justificar el uso de su wifi, cuando alguien se deslizó en la cabina frente a mí. «Pensé que eras tú», dijo una voz familiar. Levanté la vista para ver a Janet Collins, la asistente ejecutiva de mi padre durante 15 años, hasta que Victoria la reemplazó por su propia compañera de cuarto de la universidad. «Janet», susurré, mirando instintivamente a mi alrededor. «No puedo ser vista contigo». «Sí, Victoria. Ya no trabajo para tu padre, ¿recuerdas?» Los ojos de Janet se suavizaron al contemplar mi aspecto. «Y, por lo que parece, tú tampoco». Durante la hora siguiente, le conté todo, los documentos descubiertos, la manipulación de Victoria, mi situación actual. Janet escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente mientras las piezas se encajaban. «Siempre supe que algo raro pasaba con ella», dijo Janet finalmente. «La forma en que se reasignaban los fondos de la empresa, los nuevos consultores sin cualificación, cómo aislaba a tu padre de los empleados de toda la vida». «Nadie me creería», dije, mirando mi café frío. «Yo te creo», respondió Janet, buscando en su bolso. Deslizó una tarjeta de visita por la mesa. «Ahora estoy en Meridian Corp, vicepresidenta junior de operaciones. Tenemos un puesto de asistente ejecutivo vacante en el departamento de finanzas la semana que viene. Es de nivel inicial, por debajo de tus cualificaciones, pero...» «Lo aceptaré», la interrumpí, con la esperanza brillando por primera vez en meses. Janet asintió. «Usa mi nombre, pero no tu conexión con tu padre. Victoria ha sido minuciosa difundiendo historias. Ven el lunes, a las 9 de la mañana en punto». La entrevista en Meridian fue rigurosa, a pesar de la recomendación de Janet. Utilicé el apellido de soltera de mi madre, Walker, alegando que mi experiencia era principalmente en la costa oeste. El salario era modesto, pero cuando me ofrecieron el puesto, casi lloro de alivio. Mi primer sueldo lo destiné a una habitación en un programa de vivienda de transición para mujeres, un paso adelante del refugio, con un dormitorio privado pero cocina y baño compartidos. El lugar tenía reglas estrictas, toque de queda, asesoramiento financiero obligatorio, no se admiten visitas masculinas, pero ofrecía estabilidad y una dirección legítima. En Meridian, mantuve la cabeza baja, llegando temprano y quedándome hasta tarde. Me hice amiga del personal de TI, llevándoles café y galletas caseras, horneadas durante mi tiempo asignado en la cocina del programa de vivienda. Almorzaba con los empleados de contabilidad, charlaba con los guardias de seguridad y me ofrecía como voluntaria para tareas que nadie más quería. Poco a poco, me fui creando una red de aliados que me conocían solo como Alison Walker, la trabajadora asistente con un don para los números. Nadie me relacionó con Matthews Enterprises, ni con mi padre. A sus ojos, yo era solo otra joven profesional que empezaba desde abajo. A los 3 meses de mi trabajo, estaba revisando los informes de mi jefe cuando noté una discrepancia en las proyecciones trimestrales. Un error de fórmula se había extendido por toda la hoja de cálculo, inflando los rendimientos esperados en casi un 12%, lo que se traduciría en millones al presentárselos a los inversores. En lugar de limitarme a señalarlo, reconstruí todo el modelo, trabajando toda la noche en mi pequeño escritorio de la vivienda compartida. Llegué temprano a la mañana siguiente y coloqué ambas versiones en el escritorio de mi gerente con una explicación detallada del error y su impacto potencial. Por la tarde, me llamaron a una reunión con el jefe de departamento y el director financiero. Se me hizo un nudo en el estómago al entrar en la sala de conferencias, segura de haberme pasado de la raya. «Señorita Walker», comenzó el director financiero, «usted identificó un error que le habría costado a esta empresa aproximadamente $7,3 millones en recursos mal asignados». Asentí con la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. Luego continuó, en lugar de limitarse a informar de ello,
tomó la iniciativa de reconstruir todo el modelo de proyección, que, francamente, es superior a nuestro sistema actual. El jefe de departamento se inclinó hacia adelante. Nos gustaría ofrecerle un puesto como analista financiero junior, con efecto inmediato, con el correspondiente ajuste salarial, por supuesto. Al salir de esa reunión, con la carta de ascenso en la mano, pasé por una sala de conferencias donde apareció un rostro familiar en la pantalla de vídeo. Victoria estaba presentando en un evento del sector, de pie junto a mi padre, que parecía más delgado y canoso de lo que recordaba. Se me hizo un nudo en la garganta, pero seguí caminando. Victoria me lo había quitado todo una vez, pero había cometido un error de cálculo crítico. Pensó que me había roto, pero simplemente me había obligado a reconstruirme, más fuerte, más inteligente y perfectamente posicionada para lo que vendría después. Mi ascenso a analista financiero junior marcó el comienzo de un ascenso cuidadosamente calculado. Me mudé de la vivienda de transición a un modesto apartamento estudio 6 meses después, reconstruyendo gradualmente una vida que se parecía poco a la anterior. Guardaba una sola foto de mi madre en mi cartera, mi única conexión visible con el pasado. Meridian se convirtió en mi campo de batalla y mi santuario. Me volqué en cada proyecto, llegando la primera y saliendo la última. Las revisiones trimestrales me calificaban constantemente en el percentil superior. En mi primer aniversario, me ascendieron a analista senior. 6 meses después, me convertí en subdirectora de operaciones financieras, un puesto que me permitía acceder a los datos financieros de toda la empresa. Durante todo este tiempo, mantuve mi tapadera como Alison Walker, manteniendo una presencia deliberadamente baja en las redes sociales y rechazando invitaciones a eventos del sector donde podrían reconocerme. Mis colegas me conocían como una persona intensamente reservada, lo que se atribuía a una ficticia ruptura sentimental que Janet había ayudado a establecer como mi historia de fondo. «Te estás convirtiendo en nuestro genio residente de la contabilidad forense», comentó mi director una tarde mientras analizaba los informes de adquisición. «La forma en que encuentras patrones que la mayoría de la gente pasa por alto, es casi como si hubieras visto estas estructuras antes». Lo había hecho, no solo las había visto, sino que las había memorizado. Los esquemas de malversación de fondos de Victoria de la empresa de mi padre habían grabado patrones específicos en mi memoria. Empresas ficticias con sutiles convenciones de nomenclatura, calendarios de transferencia irregulares, honorarios de consultoría de aspecto legítimo que sumaban cantidades significativas. Una noche tarde, 18 meses después de mi carrera en Meridian, estaba revisando las propuestas de adquisición cuando lo vi. Blue Water Holdings, la misma empresa ficticia de las transferencias de las Islas Caimán de Victoria. Me temblaban las manos mientras sacaba documentación adicional. Estaba el mismo patrón de firma de los movimientos financieros, pero a una escala mucho mayor. Empecé a construir una base de datos privada, trabajando noches y fines de semana para documentar las conexiones. Victoria no solo estaba robando la empresa de mi padre, estaba orquestando una compleja red de manipulación financiera en múltiples corporaciones, incluyendo Meridian. Las empresas ficticias estaban conectadas a cuentas en el extranjero, que alimentaban fondos de inversión, que a su vez volvían a empresas legítimas, con las huellas dactilares de Victoria cuidadosamente eliminadas de toda la documentación, excepto de la más oscura. Mi gran avance se produjo cuando descubrí que 3 empresas de consultoría aparentemente no relacionadas, todas recomendadas a diferentes empresas por Victoria, estaban registradas en la misma dirección en Luxemburgo. Cada empresa cobraba honorarios sustanciales por la reestructuración estratégica que inevitablemente dirigía los recursos hacia empresas dentro de la red oculta de Victoria. Con mi creciente reputación en Meridian, me asignaron al equipo que preparaba la Cumbre Nacional de Operaciones Financieras, la conferencia anual del sector que acogería a representantes de todas las grandes corporaciones de nuestro sector, incluyendo Matthews Enterprises. «Necesitamos a nuestra mejor gente al frente y en el centro», ordenó mi director. «Alice, presentarás el modelo de eficiencia que desarrollaste». Quería negarme, pero hacerlo suscitaría preguntas. En cambio, me preparé meticulosamente, ensayando mi presentación mientras desarrollaba estrategias para evitar a mi padre y a Victoria. El centro de conferencias bullía de actividad mientras navegaba por los pasillos abarrotados, con la cabeza gacha. Cambié mi aspecto, oscurecí mi cabello rubio natural a castaño, adopté gafas de montura gruesa y elegí ropa discreta que mi antiguo yo nunca habría llevado. Aún así, constantemente buscaba rostros familiares. A mitad de las sesiones de la tarde, me escabullí a un pasillo de servicio para tener un momento de tranquilidad. Al doblar la esquina, choqué con alguien. «Lo siento», no estaba. Las palabras murieron en mi garganta.
Mi padre estaba de pie frente a mí, con el maletín en la mano, con aspecto de estar sorprendido por la colisión. Pero lo que realmente me sorprendió fue su aspecto. Robert Matthews, antes robusto y dominante, parecía demacrado. Su piel cetrina, su traje de diseño le colgaba flojo del cuerpo. Profundas arrugas se habían grabado alrededor de sus ojos, y su cabello se había vuelto completamente gris. El reconocimiento brilló en su rostro. Ollie, me quedé helada, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. 2 años de cuidadoso anonimato se hicieron añicos en un instante. Tengo que irme, tartamudeé, girándome para marcharme. Espera, su voz carecía de su antigua autoridad, sonando casi frágil. Por favor. Algo en su tono me detuvo. Miré a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. 5 minutos, dijo. El bar del Hotel Wentworth, al otro lado de la calle, a las 8 de esta noche. Metió una tarjeta llave en mi palma. Habitation 1542. Sube por el ascensor de servicio. Victoria está cenando con inversores hasta las 10. Antes de que pudiera responder, continuó por el pasillo con los hombros encorvados de una manera que nunca antes había visto. A las 8 me encontré entrando en el ascensor de servicio del Wentworth, con el estómago encogido por emociones contradictorias. Una parte de mí gritaba que era una trampa, otra parte quería desesperadamente volver a ver a mi padre. La habitación 1542 era una suite de esquina. Mi padre abrió la puerta a mi suave llamada, haciéndome pasar rápidamente. De cerca, parecía aún peor, más delgado, exhausto, sus movimientos carecían de su característica precisión. Pareces diferente, dijo, estudiando mi aspecto. Pero bien, sana. Tú no. Respondí sin rodeos. Consiguió una sombra de su antigua sonrisa. Directa como siempre. Hizo un gesto hacia la zona de estar. No tenemos mucho tiempo. Permanecí de pie. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para firmar alguna evaluación psicológica? Otro documento que me excluye de lo poco que pueda quedar de mi herencia. El dolor cruzó su rostro. Me lo merezco. Merezco algo peor. Se dirigió al minibar, con las manos temblando ligeramente mientras se servía 2 dedos de whisky. Me han diagnosticado cáncer de páncreas en estadio 4. 3 meses, quizá 4. La noticia me golpeó como un mazazo. A pesar de todo, este era mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había abrazado en el funeral de mi madre, que había sido mi héroe antes de que Victoria entrara en nuestras vidas. Lo siento, conseguí decir. He sido un tonto, Alai. Dio un largo trago de whisky. Durante los últimos 8 meses, he estado recopilando pruebas, los planes de Victoria, sus manipulaciones. Ahora las veo. Mi máscara profesional se resbaló. 8 meses, papá. He estado sin hogar. Dormí en refugios, en mi coche. Lo perdí todo mientras tú tardabas 2 años en darte cuenta de que tu esposa es una criminal. Lo sé. Su voz se quebró. Cuando finalmente empecé a buscar de verdad, encontré el alcance de lo que ha hecho, no solo a la empresa, sino a ti. Los rumores que difundió, el médico que afirmó que habías visto. Dejó su vaso con una mano temblorosa. Contrate Investigators. Te encontraron hace 6 meses en Meridian. He estado siguiendo tu carrera, bajo tu nuevo nombre. Lo has hecho notablemente. Mi ira se desinfló ligeramente. ¿Por qué no te pusiste en contacto conmigo antes? Necesitaba pruebas primero, pruebas de que no estabas inestable, pruebas de lo que Victoria ha estado haciendo. Se acercó a su maletín y sacó un delgado archivo. Es más peligrosa de lo que crees, Alai. Los planes financieros van más allá de la malversación. Ha estado desestabilizando sistemáticamente a empresas de la competencia, incluyendo Meridian, mientras se posiciona para absorber las consecuencias. Mientras hojeaba los documentos que me proporcionaba, las conexiones encajaron, las piezas que faltaban en el rompecabezas que había estado armando. Me estoy muriendo, Allison, dijo mi padre en voz baja. Pero antes de irme, voy a arreglar esto. Mi padre y yo desarrollamos un sistema para comunicarnos de forma segura. Compré un teléfono prepago con un nombre falso y establecimos palabras clave y lugares de encuentro. Aunque al principio me resistía a perdonarlo, su salud deteriorada y su remordimiento genuino fueron ablandando gradualmente mi determinación. No teníamos tiempo para una reconciliación prolongada. Los planes de Victoria se estaban acelerando y la condición de mi padre empeoraba cada semana. Se ha vuelto descuidada, explicó mi padre durante nuestra tercera reunión, esta vez en una sala de lectura de una biblioteca pública poco utilizada. Nos sentamos en un rincón apartado,
con los documentos extendidos entre nosotros. Cree que estoy demasiado enfermo para notar las incoherencias en los informes de la empresa, las transferencias inusuales. No está del todo equivocada, dije, notando cómo le temblaban las manos al pasarme los archivos. Necesitas conservar tus fuerzas. Sacudió la cabeza obstinadamente. Necesito arreglar lo que he hecho, a la empresa, a ti. Establecimos un ritmo. Yo analizaba los datos financieros que él sacaba de contrabando, comparándolos con la información de Meridian, construyendo un mapa completo de las operaciones de Victoria. Mi padre documentaba su comportamiento en casa, anotando conversaciones y actividades sospechosas. 2 semanas después, me presentó a Marcus Hagwood, su antiguo jefe de seguridad, que había sido apartado discretamente tras la llegada de Victoria. Marcus había mantenido la lealtad a mi padre, observando desde la periferia cómo se deterioraban las cosas, explicó Marcus cuando nos reunimos en su modesto apartamento. Victoria reemplazó a la mayor parte del personal de la casa con su propia gente, pero me mantiene cerca por las apariencias, el empleado leal demasiado cerca de la jubilación para despedirlo sin levantar sospechas. Marcus se convirtió en nuestro activo más valioso. Mientras Victoria se centraba en mi padre, Marcus se movía invisiblemente por la casa, instalando cámaras de seguridad en miniatura en las zonas comunes, el despacho de mi padre e incluso el dormitorio que compartían. Nada en los baños ni en los espacios privados. Mi padre insistió en que recopiláramos pruebas, no en que nos convirtiéramos en voyeurs. Las cámaras revelaron patrones inquietantes. Victoria registraba regularmente el despacho de mi padre cuando él descansaba. Mantenía conversaciones telefónicas en voz baja en el jardín, hablando en lenguaje codificado sobre plazos acelerados y transición final. Lo más preocupante es que ella misma administraba los medicamentos de mi padre, insistiendo en que el personal de la casa le permitiera administrarle las pastillas. Algo no va bien con la medicación, me confió mi padre 4 semanas después de nuestra investigación. Los efectos secundarios son peores de lo que predijo mi médico. Me estoy deteriorando más rápido de lo esperado. Marcus hizo que un laboratorio que le debía un favor analizara muestras de los medicamentos de mi padre. Los resultados confirmaron nuestras sospechas. Su medicación para el dolor había sido complementada con sustancias adicionales que, aunque no eran letales individualmente, creaban un efecto compuesto que exacerbaba sus síntomas y aceleraba su declive. Me está matando lentamente, dijo mi padre cuando le mostré los resultados, con una voz extrañamente tranquila. No lo suficiente como para levantar sospechas, solo lo suficiente como para asegurarse de que no sobreviva a su paciencia. Teníamos que actuar con cautela. Victoria estaba bien conectada y cada vez más paranoica, a menudo revisando el teléfono de mi padre y controlando a sus visitas. Mientras tanto, en Meridian, recibí otro ascenso, a subdirectora de finanzas estratégicas, lo que me exigía mucho tiempo, pero también me daba acceso a información crucial sobre los movimientos financieros de toda la industria. Mis días se convirtieron en un cuidadoso acto de equilibrio. Sobresalir en Meridian durante el horario laboral y luego trabajar hasta altas horas de la noche analizando los patrones de Victoria y reuniéndome con mi padre siempre que era posible. Sobrevivía con un mínimo de sueño y un máximo de cafeína, impulsada por una sensación de urgencia que crecía con cada semana que pasaba. Está acelerando su cronograma, le dije a mi padre durante una breve reunión en la sala de espera de su médico mientras Victoria estaba de compras. Las empresas ficticias están consolidando activos. 3 de las cuentas en el extranjero han sido vaciadas y cerradas. Se está preparando para algo importante. Mi padre asintió sombríamente. Ha estado haciendo cambios en mi directiva médica, trayendo diferentes abogados cada vez para que nadie vea el panorama completo. La semana pasada, intentó que firmara unos papeles que limitaban quién podía visitarme en el hospital. Désormais un plan de contingencia. Mi padre contactó en secreto con su abogado de toda la vida, Lawrence Hoffman, un hombre que había estado con la empresa desde antes de que yo naciera. Aunque Victoria lo había relegado a ocuparse de asuntos legales menores, su lealtad a mi padre seguía siendo inquebrantable. Con la ayuda de Lawrence, mi padre redactó un nuevo testamento, uno del que Victoria no sabía nada. No bastará con excluirla, explicó mi padre. Lo impugnará, alegará que no estaba en mis cabales. Necesitamos pruebas irrefutables. Marcus mejoró el sistema de seguridad, centrándose especialmente en el despacho de mi padre y en el dormitorio principal. Necesitábamos capturar a Victoria incriminándose a sí misma, idealmente discutiendo sus planes o manipulando la medicación, pero era cuidadosa, casi nunca hablaba abiertamente, incluso en lo que creía que era completa privacidad. Nuestro gran avance se produjo inesperadamente.
La asistente de Victoria llamó para decir que estaba enferma y tuvo que gestionar su propia agenda para el día, corriendo entre citas. Dejó su portátil privado abierto en el dormitorio. Mi padre, que tenía uno de sus días más fuertes, logró instalar un keylogger que Marcus le había proporcionado antes de que Victoria regresara. La información que recopilamos fue condenatoria: correos electrónicos a cuentas en el extranjero, conversaciones con coconspiradores, plazos detallados para lo que ella llamaba la transición. Lo había planeado todo, desde el deterioro de la salud de mi padre hasta la toma de posesión corporativa que seguiría a su muerte. Planea hacer su movimiento en el momento en que yo me vaya, dijo mi padre, con voz hueca, mientras revisábamos las pruebas en el despacho de Lawrence. Ya ha hecho arreglos para liquidar activos de la empresa por valor de millones. Con la guía de Lawrence, recopilamos todo: registros financieros, grabaciones de seguridad, análisis de medicamentos, correos electrónicos de Victoria, en un archivo completo. Mi padre revisó oficialmente su testamento con Lawrence, trayendo a un testigo designado por el tribunal para verificar su competencia mental. Todo estaba en su lugar, pero Victoria sintió que algo había cambiado. Aumentó la medicación de mi padre, limitó aún más sus visitas y empezó a pasar más tiempo en casa, vigilándolo. La condición de mi padre se deterioró rápidamente con el aumento de la dosis. Estaba presentando las proyecciones trimestrales a la Junta de Meridian cuando mi teléfono prepago vibró con un mensaje de texto de Marcus. Pacto iniciado. St. Luke's. Nuestro código de emergencia. Mi padre había sido trasladado de urgencia al hospital St. Luke's. De alguna manera terminé mi presentación antes de salir corriendo, alegando una emergencia familiar. El viaje al hospital fue una mancha de tráfico y pánico. Para cuando llegué, Victoria ya se había establecido junto a la cama de mi padre, rodeada del personal del hospital al que había embaucado para que la obedeciera. Lo siento, susurró Marcus, interceptándome en el pasillo antes de que me vieran. Ha restringido las visitas a la familia inmediata, únicamente. Les está diciendo a todos que eres inestable y que tu presencia lo angustiaría. Está vivo, pero se desvanece rápidamente. El médico le da horas, quizá un día. Marcus me puso algo frío y metálico en la palma de la mano. Una llave de servicio para las zonas de mantenimiento del hospital. Habitación 418. Hay un armario de servicios al otro lado del pasillo con una vista despejada. Ya he instalado una cámara que transmite a la oficina de Lawrence. Pase lo que pase ahora, lo tendremos documentado. Apreté la llave, sintiendo hielo en mis venas mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital. La tormenta que se había estado gestando durante años finalmente estaba estallando, y todo lo que podía hacer era observar y esperar a que cayera el rayo. El pasillo del hospital parecía interminable mientras seguía las indicaciones de Marcus hasta el armario de servicios. Mi corazón se aceleraba a cada paso, mirando constantemente por encima del hombro en busca de alguna señal de Victoria o sus aliados. La llave de servicio tembló en mi mano al abrir la puerta del armario, deslizándome dentro entre fregonas y productos de limpieza. Marcus se había preparado bien. Un pequeño monitor mostraba una imagen de la habitación de mi padre, donde Victoria estaba sentada junto a su cama, con su mano perfectamente manicurada descansando posesivamente sobre su brazo. Mi padre parecía disminuido contra las sábanas blancas del hospital. Tubos y monitores lo rodeaban como un capullo tecnológico. Durante 3 horas, observé a Victoria mantener su actuación de esposa devota para el personal médico. En el momento en que se iban, su comportamiento cambiaba al instante. Miraba su reloj con impaciencia, se desplazaba por su teléfono, apenas reconocía a mi padre, excepto para ajustar el goteo de su medicación. Cuando cayó la noche y el hospital se aquietó para las rondas nocturnas, Marcus volvió a enviar un mensaje de texto. El puesto de enfermería está distraído. El ascensor de servicio está despejado ahora. En el área de mantenimiento, esperó con un uniforme de auxiliar de hospital y una tarjeta de identificación. Tienes 10 minutos mientras Victoria va por café. La enfermera nocturna piensa que eres de terapia respiratoria, que vienes a comprobar sus niveles de oxígeno. Me cambié rápidamente, metiendo el pelo bajo la gorra y manteniendo la cara baja mientras empujaba un carrito de suministros hacia la habitación 418. Me temblaban las manos al pasar la tarjeta. La puerta se abrió con un suave clic. Papá yacía con los ojos cerrados, respirando superficialmente y con dificultad. Papá, susurré, tocándole la mano suavemente. Soy yo. Sus párpados se agitaron. El reconocimiento amaneció lentamente. Ally Venice. Su voz era un susurro áspero. No tengo mucho tiempo, dije, revisando el equipo de monitoreo como si estuviera realizando tareas rutinarias.
Victoria lo controla todo. Escucha atentamente. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo tremendo. Lawrence tiene todo, pero hay más. Hizo un gesto débil hacia el pequeño armario junto a su cama. Azulejo azul, baño, detrás. Me dirigí al baño contiguo, palpando los azulejos azules hasta que uno se movió ligeramente. Detrás había una pequeña cavidad que contenía una llave envuelta en una nota escrita a mano con una dirección y un número de casilla. Caja fuerte, susurró mi padre cuando volví a su lado. Póliza de seguro, ella no lo sabe. El sonido de voces en el pasillo me envió pánico. Papá, tengo que irme. Sus dedos apretaron los míos con sorprendente fuerza. Lo siento mucho, Alay, por todo. Lo sé, papá. La puerta empezó a abrirse. Me escondí detrás de la cortina de privacidad, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Robert, cariño, la voz de Victoria goteaba falsa dulzura. No quedaba del buen café. Oh, estás despierto. ¡Qué buen momento! Desde mi escondite, observé a través de un hueco en la cortina cómo Victoria se acomodaba en la silla junto a mi padre, sacando papeles de su bolso de diseño. Los abogados encontraron algunas incoherencias en tu poder notarial médico, explicó, destapando un bolígrafo. Solo una firma rápida para arreglar las cosas. Ya sabes cómo son estos detalles legales. Los ojos de mi padre se dirigieron momentáneamente hacia la cámara oculta en el detector de humo de la habitación. ¡Qué incoherencias! La sonrisa de Victoria se mantuvo fija, pero su voz se endureció ligeramente. Solo un lenguaje anticuado sobre los tratamientos permitidos y quién puede tomar decisiones. Los médicos recomiendan que lo actualicemos inmediatamente, dada tu condición. Colocó los papeles y puso el bolígrafo en su mano temblorosa. Con esfuerzo, mi padre levantó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos para mirar el documento. Esto no es un poder notarial. Es una enmienda al testamento. La sonrisa de Victoria flaqueó brevemente. Es una actualización completa, Robert. Tus medicamentos deben estar confundiéndote. El médico dijo que tu condición está afectando tu comprensión. Solo firma, cariño. Quiero. K. Lawrence Low Revise primero. Su compostura habitual se quebró ligeramente. Lawrence está de vacaciones. Ya hemos hablado de esto, Robert. Además, ya no está capacitado para manejar asuntos de esta complejidad. Entonces no firmaré. Mi padre dejó caer el bolígrafo de sus dedos. Por una fracción de segundo, la furia cruzó el rostro de Victoria antes de que pudiera controlarla. Robert, sé reasonable. Tu condición se está deteriorando. Necesitamos. Una enfermera entró para controlar las constantes vitales, obligando a Victoria a reanudar su actuación de esposa devota. Aproveché la distracción para escabullirme, con la llave de la caja de seguridad quemándome en el bolsillo como un talismán. A la mañana siguiente, me reuní con Lawrence en el banco. La caja de seguridad contenía todo lo que necesitábamos. Documentos originales que rastreaban la malversación de Victoria 5 años atrás, registros de conversaciones con sus cómplices y una confesión grabada de uno de los primeros socios de Victoria que había sido excluido del plan. Tu padre fue más minucioso de lo que ninguno de nosotros se dio cuenta, dijo Lawrence mientras catalogábamos las pruebas. Ha estado recopilando esto durante más de un año, mucho antes de que se pusiera en contacto contigo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Se ha ido. 5:36 de la madrugada. Ya está haciendo llamadas. El mundo pareció detenerse. A pesar de nuestra complicada historia y el dolor entre nosotros, perder a mi padre fue como perder una parte de mí misma. Me permití exactamente 3 minutos de dolor antes de volver a centrarme en lo que había que hacer. Tenemos que actuar rápido, le dije a Lawrence. Victoria intentará tomar el control de todo inmediatamente. El funeral se celebró 3 días después, un evento elaborado que hablaba más del deseo de Victoria de obtener la simpatía del público que de un duelo genuino. Asistí en silencio, vestida con un sencillo vestido negro y un velo, de pie al fondo de la iglesia. Varios viejos amigos de la familia me reconocieron. Sus susurros se extendían por la reunión. Esa es la hija. La problemática, hoy que tuvo una crisis nerviosa institucionalizada, debería estar aquí, después de lo que le hizo pasar a Robert. Victoria interpretó su papel a la perfección, la viuda afligida, apoyada por amigos comprensivos, secándose ocasionalmente los ojos secos con un pañuelo con monograma. Reconoció mi presencia con un leve asentimiento. Sus ojos comunicaban un mensaje claro. No perteneces aquí. La verdadera actuación llegó 3 días después en la lectura del testamento en el despacho de Lawrence.
Victoria llegó con su abogado personal, vestida impecablemente con ropa de luto de diseño. Un aire de triunfo apenas contenido la rodeaba. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando me vio sentada en silencio en un rincón, pero se recuperó rápidamente. «Alison, qué inesperado», dijo. «No sabía que te unirías a nosotros para estos asuntos familiares privados». «El señor Hoffman me invitó», respondí simplemente. «¿De verdad?» Su sonrisa era glacial. «Qué interesante, teniendo en cuenta los términos del testamento de Robert». Lawrence entró, llevando 2 carpetas y un portátil. Saludó a todos solemnemente antes de tomar asiento a la cabecera de la mesa de conferencias. «Antes de empezar», dijo, «estoy obligado a informar a todos que este procedimiento se está grabando con fines legales». Victoria sintió con impaciencia. «Por supuesto. ¿Podemos proceder? Tengo asuntos pendientes que requieren mi atención». «Ciertamente». Lawrence abrió la primera carpeta. «Este es el último testamento de Robert James Matthews, fechado el 12 de enero del año pasado, que deja la totalidad de sus bienes a su esposa, Victoria Elaine Matthews, con la excepción de una pequeña donación benéfica». La sonrisa de Victoria creció. Sus ojos se dirigieron a mí con una satisfacción apenas disimulada. Sin embargo, Lawrence continuó, sacando la segunda carpeta. «También tengo a mi poder un testamento posterior, debidamente ejecutado y presenciado, fechado justo un día antes de la muerte del señor Matthews». El color se desvaneció del rostro de Victoria. «Eso es imposible. Robert apenas estaba consciente en sus últimos días. No podía». «Tengo confirmación en vídeo de su competencia mental en el momento de la firma», interrumpió Lawrence, girando su portátil hacia la sala. «Junto con estas imágenes bastante esclarecedoras de la habitación del hospital del señor Matthews». La grabación de seguridad de la habitación del hospital de mi padre apareció en la pantalla, y 5 años de venganza cuidadosamente orquestada finalmente cerraron el círculo. La justicia, al parecer, había llegado por fin.